Somos una multitud también. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas y amigos todos. Hoy vamos a continuar el tema de la oración continua. Vamos a tener unos 30 minutitos justamente de grabación, y en estos minutos de grabación pues sirve para aquella persona que le falta repasar algo o quiere volver a verlo, o aquella persona hasta que se conozca más las catequesis virtuales y presenciales de nuestra parroquia La Sagrada Familia, pues también podrán verlas virtualmente. Es una gracia pues que Dios nos concede, y además en este tiempo de pandemia, donde los medios virtuales se han hecho tan populares como necesarios. No solamente no es un lujo, es una necesidad, ¿no? Y no sabemos si a futuro vamos a tener que seguir usándolo. Pero por de pronto aprovechemos estos recursos que son para mayor gloria de Dios siempre. Bueno, volviendo al tema de la oración continua, recuerden que inicialmente la introducción de nuestras catequesis es los 3 pilares fundamentales de todo buen católico, fundamentalmente católico, que son la oración continua, que son la Eucaristía y también la palabra de Dios. Especialmente en el caso nuestro como cristianos, el Nuevo Testamento. Habíamos dicho ya sobre la oración continua, que es un estado de vida permanente. No es que yo me retiro media hora o una noche como lo hacía Jesucristo, sino que tiene que ser las 24 horas del día. Como nos dice el apóstol San Pablo, ya comáis, ya trabajéis, ya durmáis, hacedlo todo en oración. Y el mismo Cristo también nos dice, velad y orad continuamente. No vaya a ser que ese demonio que habéis expulsado de vosotros venga con 7 demonios peores y va a ser más difícil sacarlo. Nuestro padre fundador, Fernando Rielo, se puede decir que de alguna manera descubre esta oración continua, esta forma de orar que es más que rezar, justamente cuando a Cristo le preguntan, dinos, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Sagrada Escritura? Y él responde lo que ya estaba en la Escritura. Él no se inventa nada. Dice, escucha Israel, solo a Dios adorarás y a Él amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Entonces Fernando Rielo dice, bueno, aquí tiene que estar la clave, porque además Cristo dice, en estos 2 mandamientos, y uno similar a este, y amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos 2 mandamientos se resume todo lo que está escrito en la ley, han dicho los profetas y los libros de sabiduría. Entonces, si es tan importante, por eso dice Fernando Rielo, aquí tiene que estar la clave de nuestra vida de seguimiento a Cristo. Y efectivamente así es. Por lo menos para mí y para tantos y tantas hermanas que hemos conocido este método que es un estado de vida. No se puede decir que es un método que yo matemáticamente lo aplico, sino más bien amorosamente lo aplico porque está fundado en el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero Fernando Rielo, como ya decía la semana pasada, destaca 2 facultades, que son la facultad intelectiva y la facultad volitiva, de la cual se conoce mucho, tanto de una como de otra, hasta el punto que se han construido catedrales, colegios, liceos, en fin, todo lo que hace referencia al intelecto se ha construido y han habido épocas completas en la historia de la humanidad en la que ha primado
la diosa razón. Pero Fernando Rielo dice, no, no se puede reducir al hombre a su sola capacidad intelectiva, como lo hacía, por ejemplo, Aristóteles, al decir que el ser humano es un animal racional. Quien no razona no es ser humano, y eso no es correcto. De todas formas, muchos filósofos se percataron de ese graso error y dijeron, no, lo más importante no es la razón, es la voluntad. Todo lo que el ser humano se proponga hacer con su voluntad, lo puede lograr. Y ha habido después corrientes muy fuertes que han llegado hasta nuestros días, lo que es la preeminencia de la voluntad, hasta llegar incluso al voluntarismo como una corriente de filósofos. Entre ellos tenemos a Hegel, a Kierkegaard, a Nietzsche y tantos otros filósofos en contraposición a la razón. Pero Fernando Rielo dice, no, no es tampoco eso. Ni la sola razón, ni la sola voluntad. Y es más, dice él, hay una facultad que se conoce poco y que tiene tanto valor, tanta importancia como las dos primeras. Y él la llama a esa facultad. Hay otros filósofos que le dan otros nombres. Por ejemplo, San Agustín dice la que hace la síntesis de la facultad intelectiva y la volitiva es la memoria. Fernando Rielo dice, no, la memoria es una característica de la facultad intelectiva. Tiene que haber otra por encima de esa. Y ya veíamos la semana pasada que la facultad que hace la síntesis de las dos es la facultad unitiva, que las une a las dos. Une a la facultad intelectiva y a la facultad volitiva. Y eso sucede con todos los seres humanos, con todos los seres humanos. Es más, el mismo Cristo nos da las claves también de esa facultad. Él dice, Padre, te ruego que ellos sean uno en mí como tú y yo somos uno, que haya perfecta unidad. Y efectivamente, eso, como Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya, no tanto en la parte física, aunque también porque Cristo es el modelo como hombre, no en nosotros, no Él se parece a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a Él, porque Él es el primero en todo. Entonces, Jesucristo también nos muestra justamente en esa facultad que tenemos que desarrollarla. Ya vimos cómo en la Santísima Trinidad hay la unidad. A diferencia del demonio que busca la división, Dios es siempre unidad. Dios es amor, es unidad, es hermosura, es fraternidad, es todo lo santo, lo hermoso, lo bueno, ¿no? Entonces, una de las características o facultades que el ser humano tiene por ser semejantes a Dios es que nos unimos. ¿A quién? Pues nos unimos a las personas divinas, nos unimos a la naturaleza, nos unimos a lo bueno, a lo santo, a lo hermoso. Eso es lo propio de todo ser humano, porque somos mística Santísima Trinidad de la Divina Santísima Trinidad. Recuerden, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el ser humano tiene esas tres facultades como preeminentes, como importantes, fundamentales, pero no pueden funcionar por separado. Desde el momento que funcione por separado, ya hay en nosotros confusión, hay desorden, hay caos, por decir de alguna manera. Tenemos que actuar en unidad, al unísono. Entonces, poníamos varios ejemplos la semana pasada, cómo se debe vivir la oración continua y cómo se deben ajustar las tres facultades. Un ejemplo que me gusta poner siempre es el de la comida. Una persona haciendo la comida tiene que poner toda su mente en hacer esa comida. Tiene que poner la facultad de su voluntad, querer hacer la comida. No es que a regañadientes
va a hacer la comida porque tiene un montón de cosas y quiere terminar en 5 minutos sabiendo que en 5 minutos no puede hacerse una comida buena. Entonces tiene que querer eso que la mente le está presentando en ese momento. Uno puede pensar muchas cosas buenas, querer muchas cosas buenas, pero no se trata de eso. Se trata de que lo bueno en ese momento es la comida. ¿Cómo yo voy a hacer la comida para mis hermanos de la forma más rica, de la forma mejor, que quede exquisita, que se queden felices? Porque es la forma de yo mostrar el amor a Dios a través de mis hermanos. Entonces, yo tengo que querer hacer esa comida, pero no basta con eso. Tengo que unirme a hacer esa comida, con toda mi alma, con todo mi espíritu, con todo mi ser. Por supuesto, como pasa con otras actividades, mientras yo estoy haciendo esa comida, pues me vienen pensamientos, que si tengo que arreglar un problema con el esposo, la esposa, con el jefe, pero todo eso se puede hacer, pero no en ese momento. Puedo coger, hasta que adquiere el hábito, una notita, tengo que llamar a fulano de tal, pero sigo haciendo mi comida. Y yo sé que esa comida necesita media hora mínimamente, no 5 minutos. Y si yo me despisto y no estoy unido a hacer esa comida, porque resulta que me acordé que la teleserie terminaba hoy y era estupenda y tengo que ir a verla, pues ya está, la comida se va a quemar, ¿no? Entonces yo tengo que, con mis 3 facultades de la mente, la voluntad y la unión, unirme al trabajo cuando es trabajo, perdón, a la comida cuando es comida, al trabajo cuando es trabajo, a la diversión cuando es diversión, porque sería feo o horriblemente feo que yo esté compartiendo con una persona y resulta que estoy pensando otras cosas. La otra persona me dice, bueno, pues tú me has invitado a conversar, a pasarlo bien, a pasar un momento agradable y parece que estás en la luna. Para esa gracia no me invites, ¿no? Lógicamente, si nosotros ponemos todo el corazón en esa actividad, sea la que sea, estamos haciendo una perfecta oración. Y ahí no hay demonio que se meta, porque eso lo bendice Dios. Cuando estamos poniendo todas nuestras facultades y todo nuestro ser en lo que estamos haciendo por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos, Dios lo bendice y todo sale bien, todo sale bien. Dios garantiza esa, digamos, esa presencia. Y por supuesto beneficiamos también a nuestros hermanos. Pero hoy, decíamos, vamos a ahondar un poquito más. No se trata de caer en el perfectivismo, que es un defecto, en el que podemos caer todos los seres humanos, hasta el más santo. Se trata de hacer las cosas con perfección y no con perfectivismo. Y para hacerlas con perfección se requiere la gracia de Dios. No se trata de decir, como yo soy teólogo, como yo soy sacerdote o religioso, yo sí voy a hacer una oración bien. No, no se trata de eso. Se trata de estar unidos a Cristo. ¿Y cómo estamos unidos a Cristo? Dice Fernando Rielo, porque yo me uno a Cristo a través de toda esa actividad, pero Él es el que tiene que conducir mi vida, no yo. Es decir, tú déjame que yo hago la comida, que yo hago los estudios, que yo voy a hablar con tal persona, que yo voy a arreglar este problema que tengo con mi jefe. No, eso no se puede hacer. Yo tengo que decirle, Cristo, aquí como juntas, vamos, que era la lectura de hoy precisamente, el que esté cargado y agobiado, venga a mí que yo lo aliviaré, porque mi yugo es suave y llevadero, liviano. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo soy un buey y él también es el otro buey y vamos a ir arando la tierra. Entonces, yo no puedo, un buey no se va a separar, tiene que ir juntito al otro, porque si no, no se hacen los surcos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me uno a Cristo. ¿Y cómo? Dice Fernando Rielo, ¿cómo se une uno a Cristo? Cristo, siéntate aquí en mi lado, vente conmigo, ve a mi cama, ve a mi comida. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Las formas
privilegiada que ya Cristo nos la da, porque Fernando Rielo no se inventa nada, solamente observa, estudia, analiza y aplica. Es la aceptación intelectual del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ser o muy docto y decir, yo ya el Evangelio me lo conozco, ¿para qué lo voy a leer? O puedo ser muy ignorante y decir, no, yo el Apocalipsis no lo leo porque me da miedo. O el Génesis, bueno, eso ya está pasado de moda, es caduco. No, nada que ver, nada que ver. Es palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Yo tengo que aceptar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda. Muchas cosas la Virgen María no entendía y sin embargo dice, todo lo guardaba en su corazón. Es la actitud que tenemos que tener nosotros también. Pero no se nos está pidiendo en este momento, al seguir a Cristo, que sepamos toda la Biblia y después lo vamos a seguir. No, es aceptación intelectual del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo no lo haya leído, por venir de Dios, yo lo acepto. Intelectualmente, mi mente lo acepta. Ya lo entenderé más adelante, si es que Dios me da la gracia para entenderlo. Pero si yo pongo resistencia a la palabra de Dios, es como decirle a Cristo, mira, Cristo, yo a ti sí, porque te conozco de carne y hueso, pero esos libros no los escribieron los hombres y yo no los voy a aceptar. Pues es lo mismo. Cristo pone en paralelo, en una balanza, su palabra y su persona. El que sea capaz de dejar padre, madre, hermano, hijo, tierra, cualquier cosa por amor a mí o al Evangelio, que es la Sagrada Escritura, yo le prometo darle el 100 por 1 en madre, padre, hermano, terreno, más la vida eterna, más persecuciones, que ese es como la guinda de la torta, ¿verdad? Bueno, pues eso lo promete Cristo y lo da. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Aunque parezca paradójico, ¿cómo la palabra de Dios, cómo la Biblia puede ser Dios mismo? Pues sí, es Dios mismo. ¿Por qué? Porque está en el Génesis, descrito por los primeros amanuenses, ¿verdad? Cuando dice, Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Dios dijo, sepárense las aguas de la parte seca y se separaron. Sepárense las tinieblas sepárense las tinieblas de la luz y se separaron. O sea, todo se hizo por la palabra. Esa es la primera creación. Pero luego viene el apóstol San Juan y evangelista San Juan y describe la nueva creación. ¿Y cuál es la nueva creación? Dice, al principio estaba la palabra, y la palabra estaba en Dios y era Dios. Y la palabra se hizo carne, y sin la palabra nada se ha hecho. O sea que la palabra de Dios y Dios o Cristo es lo mismo, es lo mismo. Por tanto, quien no acepta la palabra de Dios es como si no aceptara a Cristo. Entonces, ya ahí tenemos una forma de seguir a Cristo. Y lo ideal, que es lo que vamos a ver en los encuentros sucesivos, es que tengamos en nuestra mesita de noche y todos los días leer el Nuevo Testamento, un capítulo. Si es adulto, un capítulo perfectamente no va a coger una indigestión. Va a coger una indigestión si se lee 5 o 10 capítulos. No tiene por qué hacerlo. Es solo un capítulo diario. Si es un niño, pues puede leer un párrafo, ¿verdad? Un título, un joven, un título. Y así hasta que se vaya entrenando. Y después es una necesidad inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque ya lo dice Cristo. Solo una cosa es importante en esta vida. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entonces, por eso es importante. Es el primer punto para seguir a Cristo. Él dice a Pedro, Juan, Andrés, a mí, a todos, tú sígueme. No nos explica muchas cosas, solo seguirlo. ¿Cómo lo seguimos? Pues leyendo la palabra de Dios. Después tenemos otro punto que es la resolución de los conflictos de nuestras pasiones a la luz del Evangelio.
No es que me lo dijo mi abuelita, es que me lo dijo mi papá, es que tal filósofo, es que tal, no sé, pensador. No, nada que ver. Eso podrá ser complementario. Pero lo primero es lo que yo he aprendido, he asimilado, he puesto en práctica de mi vida el Evangelio. Entonces, resolver el conflicto de mis pasiones, sea pasiones internas, sea pasiones externas, lo que sea, todos mis problemas, resolverlos a la luz del Evangelio. Ahí está la clave. Y el otro punto es el espíritu evangélico. La palabra evangelio significa buena noticia. Entonces, si yo, y la buena noticia ¿cuál es? Que Cristo, mi hermano primogénito, ha dado su vida por mí y por toda la humanidad. Nos ha reconciliado con nuestro Padre. Entonces, si yo ya tengo la amistad con mi Padre, yo no me puedo comportar como si fuera un esclavo o un sirviente. Me tengo que comportar como un hijo legítimo, auténticamente legítimo, como dice el apóstol San Juan, porque Dios nos llama hijos y verdaderamente lo somos hijos de Dios, pero en Cristo. Entonces, si yo me siento hijo, yo no tengo necesidad de que mi mamá me esté presionando para que haga las cosas bien, o mi jefe en el trabajo, o mi superior en la milicia. No tengo necesidad, porque yo a quien tengo que agradar es a mi Padre de los cielos. Que Él se sienta orgulloso de mí porque soy un hijo que lo ama y que lo glorifica, lo alaba. Quien me ve a mí tiene que alabar y bendecir a Dios. En eso consiste el espíritu evangélico. Esto lo llama Fernando Rielo la unión formulativa o didáctica. Son como dos lados de una misma moneda. La moneda es seguir a Cristo. Un lado de la moneda dice justamente unión formulativa o didáctica. Ahora viene el otro lado de la moneda, cara y sello. Viene ahora la otra cara de la moneda. Son 3 puntos también. Primer punto, defecto dominante. ¿Cuál es el defecto dominante? El defecto dominante va a decir, todos tenemos pasiones y las pasiones no son malas porque Dios también las tiene. Y si no tuviéramos pasiones seríamos como muebles, como piedras o insensibles como madera. No, tenemos pasiones. Eso es lo que nos mueve a emprender grandes empresas, a dar nuestra vida por la familia, por la patria, etcétera, etcétera. Entonces, las pasiones son buenas. Lo malo es cuando nos apegamos a una pasión sin darle unidad, dirección y sentido y nos hacemos esclavos de esa pasión. Llámese la pasión de la ira, la soberbia, la lujuria, la gula, la pasión que sea. Entonces yo tengo que reconocer, si quiero seguir a Cristo y quiero vivir una oración continua, ¿cuál es la pasión que me domina? ¿Cuál es? ¿Será la pereza? ¿Será la soberbia, la ira? Ya tengo ganado el 50%. Ahora, el otro 50%, una vez que he descubierto cuál es la pasión que más me domina, que dicho sea de paso puede cambiar, ¿verdad? Y Dios no me la va a quitar, solo me pide que la use santamente. Entonces yo le digo, Señor, yo soy perezoso, pero ayúdame a ser perezoso en el bien, en la santidad. Perezoso cuando vienen a invitarme a esa fiesta que nada que ver, o a criticar a los demás, ser santamente perezoso para lo malo, para aquello que no me trae ni a mí nada bueno ni a los demás. Y así con todas las pasiones. El otro punto es el apego al mundo. El apego al mundo consiste en que yo me pueda apegar, aunque sea a la foto, como le pasaba a Santa Teresita del Niño Jesús. Se apegaba a la foto de su papá y ella llorando, suplicándole, le dice a Cristo, ¿por qué yo no tengo esa unión tan íntima contigo como esposa tuya que soy? Entonces Cristo le dice, porque entre tú y yo hay algo que nos separa. Tú tienes en tu mesita de noche la
fotografía de tu papá, se apegó a esa foto. Y por tanto, ya no cuenta para nada Dios. El Dios es su foto, la foto del papá. Entonces, nosotros no podemos estar apegados a nadie ni a nada en este mundo. Desde que hacemos eso, ese es nuestro ídolo, nuestro ídolo. Y ya Dios se queda en un segundo, tercero o cuarto lugar. En cambio, si estamos apegados a Cristo como una lapa, estamos libres de todo lo demás, porque Él es nuestro Señor y de hecho así lo llamamos, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos consideramos sus esclavos, aunque no lo somos. Él dice, ya no os llamo servidores o esclavos, sino os llamo amigos, amigos. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros, esa íntima amistad que no la podemos tener con nadie ni nada en este mundo, porque ya perdemos el norte de nuestra vida. Pasamos ahora al último punto que se llama, nos quedan 4 minutos de grabación, porque apenas son 40 minutos, empezamos el minuto 10, a las 40 se termina la grabación. Terminamos. El último punto de la oración continua, aunque esto seguramente lo vamos a repasar para que se nos quede bien grabada en la catequesis de nuestra sagrada, de la parroquia Sagrada Familia. Se llama la abnegación del yo. A los juicios, a los deseos y al instinto de felicidad. ¿Dónde Fernando Rielo encuentra el fundamento de esta abnegación o negarnos a nosotros mismos? En la frase de Cristo, en el mandato de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y cómo lo seguimos? A través del intelecto, negándonos a nuestro intelecto para pensar y imaginar y soñar como Dios. Nos negamos a nuestra voluntad. ¿Para qué? Para querer, para tener la misma voluntad de Dios, conocer la forma de querer de Dios y actuar según el querer de Dios. Pero primero tenemos que negarnos. Mientras nosotros digamos, es que yo pienso, es que yo quiero, es que yo soy, Dios no puede hacer nada en nosotros. Si nos negamos es como vaciar ese vaso de agua y poderlo llenar de ese vaso de vino. Y por último está la abnegación del yo, de nuestro espíritu, de nosotros mismos, al instinto de felicidad. La felicidad verdadera pasa por el sacrificio, la abnegación, la entrega, lo mismo que Cristo hizo cuando vino a este mundo, que se arrodillaba no solamente de los 12 apóstoles, lo hizo con otras personas también, y lo hace con cada uno de nosotros. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, negarnos a nosotros mismos el instinto de felicidad. ¿Cómo? Pues yo estoy muy cómodo aquí ahora, pues no sé, viendo la televisión, calentito, porque además ha caído granizo hoy, no voy a visitar a un enfermo, que voy a ir otro día, y ese día no llega porque se murió el enfermo. Entonces me dejé llevar por mi instinto de felicidad, en lugar de decir, yo salgo ahora a visitar a mi hermano porque está necesitando a mí. Esa es la verdadera felicidad, y no la otra que es efímera y que cuando ya haya pasado ese momento, viene el remordimiento de conciencia. ¿Por qué no habré ido a ver a mi hermano donde está Cristo también? Bueno, hasta aquí llega la reflexión de hoy de esta catequesis de la parroquia Sagrada Familia, miércoles de 7 de la noche hasta de 6 a 7, de 7 a 8, de 7 a 8. Bueno, 15 minutos nos podemos quedar, pero ya no grabado. Hasta aquí llega la grabación. Si alguno quiere alguna pregunta, lo puede hacer. ¿Dónde se cierra? Aquí, decían.